Claudia Sheinbaum, y bueno, habló acerca también sobre el caso de Rubén Rocha Moya y todos los implicados con esta situación con Estados Unidos. Ya, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo confirmando este día que instituciones bancarias mexicanas inmovilizaron de manera preventiva las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros 9 implicados en una acusación por narcotráfico presentada en Estados Unidos. El caso, derivado de una investigación del Distrito Sur de Nueva York, pues mantiene bajo presión política al entorno de Morena y ya provocó la entrega de 2 exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida fue tomada por el sistema financiero mexicano debido a la relación operativa entre bancos nacionales y estadounidenses. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, bueno, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, tomaron una serie de medidas y de manera automática y preventiva. Lo hace la unidad de inteligencia financiera, estuvo declarando Claudia Sheinbaum. La presidenta adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor conocida como UIF, ofrecerá más detalles posteriormente acerca de esta situación. Claudia también precisó que la UIF no está realizando una investigación penal directa contra los políticos involucrados. La Unidad de Inteligencia Financiera funciona como un órgano técnico especializado en detectar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y puede compartir alertas con instancias como la Fiscalía General de la República para que se desarrollen indagatorias formales. Además, la presidenta señaló que los bloqueos de cuentas requieren coordinación con instituciones financieras y no se ejecuten de forma unilateral. Asimismo, también la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo abriendo la puerta a una de las primeras modificaciones relevantes de la reforma judicial impulsada durante el sexenio anterior. A través de la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, el gobierno federal presentó una iniciativa para aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esta propuesta también contempla cambios en los mecanismos de selección de candidaturas, luego de las críticas surgidas tras la elección judicial del 2025. La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados con la intención de que pueda discutirse en un periodo extraordinario. De acuerdo con fuentes legislativas y electorales, la reforma parte de un diagnóstico interno que reconoce problemas en la primera elección judicial realizada en 2025, entre ellos una baja participación ciudadana, perfiles cuestionados y deficiencias en la evaluación de aspirantes. La elección judicial del año pasado registró una participación cercana al 13%, además también de críticas por la complejidad de las boletas y la dificultad para identificar candidatos. La presidenta explicó que uno de los principales motivos para aplazar la elección es evitar una sobrecarga operativa en 2027, año en el que coincidirán elecciones federales, estatales y municipales. En la elección prevista para el 2028 se renovarían 4 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como también 463 magistraturas de tribunales colegiados y también 385 jueces de distrito, 424 magistraturas locales y 2.831 jueces estatales en 25 entidades. Ante el reciente trascendido de su presunta detención en San Diego, California, o una posible entrega para colaborar como testigo protegido por la DEA, el senador Enrique Insunza Cázares estuvo utilizando su cuenta en la red social X para asegurar que se encuentra libre y permanece en territorio sinaloense. Insunza Cázares calificó las versiones sobre su captura o contacto con autoridades extranjeras como mendaces y carentes de sustento. En su mensaje, el senador fue tajante al declarar: "Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan, son mendaces y carecen de todo sustento". Así quedará demostrado. En su momento estuvo publicando en sus redes sociales. También desmintió cualquier acercamiento con agencias estadounidenses. Es falso lo que se publica por medio de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados, no hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad, estuvo agregando. Sobre su ubicación, aclaró que se encuentra en Sinaloa. Aseguró que atenderá si se le formula personal y puntualmente cualquier requerimiento que le hagan las autoridades de México conforme a sus atribuciones constitucionales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ningún riesgo político ni institucional tras la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a autoridades de Estados Unidos en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Durante la mañanera del pueblo de este día, 18 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de ambos exfuncionarios sinaloenses y sostuvo que su entrega fue una decisión individual. El tema cobró relevancia luego de que el pasado 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York revelara
pues una investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntos vínculos con organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad Federal, Gerardo Mérida Sánchez estuvo ingresando a Estados Unidos el pasado 11 de mayo. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa salió desde Hermosillo y cruzó hacia Arizona por la garita de Nogales. Día después, el 15 de mayo, trascendió oficialmente su entrega a autoridades estadounidenses. Posteriormente también se estuvo informando que Enrique Díaz Vega, exfuncionario de la administración estatal sinaloense, se estuvo entregando en territorio sinaloense. Durante la conferencia, Sheinbaum también respondió a las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que en México existen gobiernos de narcos. El Ministerio de Defensa ruso informó que Ucrania lanzó una ofensiva con 600 drones sobre territorio ruso en uno de los ataques más grandes desde el inicio del conflicto en febrero del 2022. Según las autoridades rusas, los sistemas antiaéreos lograron derribar 556 drones durante la noche y madrugada, mientras que otros 30 fueron interceptados en diferentes regiones. El ataque dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. La agencia AFP subrayó que las intercepciones de drones ocurrieron en 14 regiones rusas, así como la anexionada Crimea sobre los mares Negros y de Azov. El Ministerio de Defensa ruso detalló en la plataforma MATS que la magnitud de este ataque supera ampliamente las decenas de drones que suelen registrarse habitualmente. Moscú y su región fueron especialmente afectadas, con 3 muertos en las afueras de la capital y uno más en la región de Belgorod, frontera con Ucrania. El presidente de este país, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el ataque con drones estuvo totalmente justificado tras los recientes bombardeos rusos en Kiev, que dejaron 24 muertos. En sus redes sociales, Zelensky informó también que nuestras respuestas a la prolongación de las guerras por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas, estuvo mencionando. El mandatario agregó que buscan enviar un mensaje claro a Rusia para que ponga fin a la guerra. En la región de Moscú, más de 80 drones fueron interceptados y un ataque dejó 12 heridos, principalmente obreros de una obra cercana a una refinería, según el alcalde Sergei Sobyanin. El funcionario aseguró que la producción de la refinería no se vio afectada, aunque 3 edificios residenciales resultaron dañados. En el resto de la región, varias viviendas e infraestructuras sufrieron daños y se reportaron 4 heridos adicionales. Estados Unidos no estuvo realizando concesiones concretas en su respuesta a la oferta de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informaron medios iraníes. La agencia Fars detalló que Washington presentó una lista de 5 puntos, entre los que destaca la exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos. De acuerdo con la agencia Fars, Estados Unidos rechazó desbloquear ni siquiera el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero. Tampoco aceptó pagar indemnizaciones por los daños sufridos por Irán durante la guerra. Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones, estuvo afirmando la agencia MER. De acuerdo con la agencia AFP, un ataque con dron provocó un incendio cerca de la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades de Abu Dhabi informaron que el incidente ocurrió en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la planta, sin causar heridos ni aumento en la reactividad. La oficina de medios de Abu Dhabi confirmó la intervención inmediata para controlar el incendio y garantizar la seguridad de la instalación nuclear. Mientras tanto, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó su profunda preocupación tras el ataque con dron. La Organización Mundial de la Salud estuvo declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance del brote de ébola provocado por la variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. La medida fue anunciada desde Ginebra luego del incremento de contagios y fallecimientos relacionados con esta cepa, para la cual aún no existe una vacuna aprobada. De acuerdo con los datos más recientes de la OMS y de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de África, el brote suma al menos 88 muertes y más de 330 casos sospechosos en la región africana afectada. Las autoridades sanitarias aclararon que aunque la situación representa una emergencia internacional, todavía no cumple con los criterios establecidos para ser considerada una pandemia. La provincia de Ituri, ubicada en el este de la República Democrática del Congo, concentra la mayoría de los contagios reportados. Hasta el día 16 de mayo, la Organización Mundial de la Salud confirmó 8 casos mediante análisis de laboratorio y registró 246 casos sospechosos relacionados con la enfermedad. También se detectó un caso de Kinshasa, capital congoleña, así como también una muerte en Uganda vinculada con viajeros procedentes de Uteri. El virus Bundibugyo
preocupa a las autoridades sanitarias debido a las faltas de vacunas específicas y a las dificultades para contener su propagación. Expertos de África indicaron que las cifras podrían aumentar, ya que muchas zonas afectadas tienen acceso limitado para realizar pruebas de laboratorio y seguimiento epidemiológico. La región de Ituri enfrenta además también condiciones complejas por la presencia de conflictos armados, desplazamientos de población y actividades mineras. Estos factores favorecen el movimiento constante de personas entre República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, aumentando el riesgo de transmisión del ébola. La OMS explicó que la declaración de emergencia sanitaria internacional pues representa el segundo nivel de alerta más alto dentro del reglamento sanitario internacional. Sin embargo, desde junio del 2024 existe una categoría superior denominada emergencia debido a una pandemia, la cual no ha sido aplicada en este caso. Medios españoles reportaron que el rey Felipe VI aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para visitar México durante la Copa Mundial de FIFA 2026. De acuerdo con información difundida por la Casa Real de España, el monarca expresó a la mandataria mexicana su intención de acudir al país para apoyar a la selección española en la justa mundialista. Según los reportes, el rey español viajaría a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, programado para el próximo 26 de junio del 2026. Además, Felipe VI confirmó también su asistencia ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que lo invitó oficialmente a alguno de los partidos de la selección española durante el torneo. España estará disputando otros encuentros mundialistas en Estados Unidos, incluyendo partidos frente a Cabo Verde y Arabia Saudita. Con motivo del Mundial 2026, esta sería también la tercera visita de Felipe VI a territorio mexicano desde el inicio de su mandato. Han suspendido a 3 policías municipales del Salto y un mando operativo para investigar disparos que realizaron durante fiestas patronales de Las Pintas. La comisaría del Salto informó que la indagatoria es encabezada por la Dirección de Asuntos Internos, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego durante el baile de cierre de las festividades. De acuerdo con los reportes preliminares de la policía, durante el evento personas asistentes presuntamente agredieron elementos de la corporación municipal. La situación derivó en una serie de disparos al aire, hechos que ya son investigados por las autoridades internas del municipio. Sin embargo, cabe señalar que en varios videos difundidos en redes sociales se aprecia a los policías siendo trasladados en la caja de una camioneta y disparar al aire como parte de la celebración mientras ciudadanos le gritan y lanzan vasos de cerveza. Ante la gravedad de lo ocurrido y con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad, pues la Dirección de Asuntos Internos determinó la suspensión temporal de 3 elementos policiales y un mando operativo. La medida permanecerá vigente mientras continúan las investigaciones correspondientes. El gobierno municipal también señaló que no se tolerarán conductas que violen los protocolos institucionales o el marco normativo vigente. Las autoridades municipales indicaron que las investigaciones seguirán su curso para determinar posibles responsabilidades administrativas o legales. El proceso, señalaron, se realizará pues privilegiando la objetividad, la imparcialidad y el debido proceso. En Acapulco, un hombre asesinó a su abuela, tía y prima, una niña de 7 años, en la colonia Ciudad Renacimiento, esto el pasado sábado 16 de mayo. El hombre fue identificado como Carlos Daniel, presuntamente estuvo atacando con un arma blanca a sus familiares luego de que su abuela se negó a darle dinero según medios locales. La abuela murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra mujer y la niña fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, ambas fallecieron horas más tarde, después de las 10 de la noche, debido a las lesiones provocadas por el ataque. Según los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas en el abdomen, por lo que desde su ingreso al hospital su estado de salud fue reportado como grave. Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar. Sin embargo, posteriormente fue detenido por autoridades de seguridad y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Hasta el momento las autoridades no han informado cómo estuvo ocurriendo pues la captura ni el posible móvil del ataque. La información pues que se tiene es extraoficial. La Fiscalía Estatal mantiene abierta también la investigación para esclarecer los hechos registrados en la colonia Renacimiento, una de las zonas pues con mayores índices de violencia en lo que es Acapulco. Las autoridades continúan con las diligencias ministeriales para poder determinar las circunstancias de este crimen y la posible también responsabilidad del detenido. La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló que la principal línea de investigación por el asesinato de 10 personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, apunta a un presunto conflicto familiar, lo que cambia el rumbo de las primeras versiones que señalaban un ataque perpetrado
por un comando armado sin objetivo específico. La fiscal estatal Idames Pastor Betancourt informó que las indagatorias realizadas hasta el momento indican que la masacre en Tehuitzingo habría sido consecuencia de una disputa entre integrantes de una misma familia, situación que derivó en un ataque directo contra las víctimas. De acuerdo con las funcionarias, las personas fallecidas ya fueron plenamente identificadas y existe claridad sobre la relación que mantenían con el conflicto, que es investigado por las autoridades ministeriales. El caso ha generado conmoción en la Mixteca poblana debido a la magnitud de la violencia registrada en el inmueble donde fueron localizados los cuerpos, así como también por la presencia de mujeres y al menos pues una menor de edad entre las víctimas. La Fiscalía de Puebla detalló que de las 10 personas asesinadas en Tehuitzingo, 6 eran integrantes de una misma familia, mientras que las otras 4 víctimas trabajaban para ellos. Según la información oficial, este dato fortaleció la hipótesis de que el ataque estuvo motivado por diferencias internas entre familiares y no por un acto aleatorio relacionado con otro tipo de actividades delictivas. La titular de la Fiscalía General del Estado sostuvo que las investigaciones continúan avanzando para poder determinar con precisión cómo se estuvo originando el conflicto y quiénes participaron en el multihomicidio. Esto ocurrido en la comunidad de Texcalapa. La dependencia estatal también no precisó hasta ahora cuántos agresores habrían participado pues en la dicha gresca, ni si existen personas identificadas como probables responsables. Sin embargo, confirmó que las líneas de investigación se concentran en el entorno cercano de las víctimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Capitalina, realizó 3 cateos simultáneos en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, que derivaron en la detención de 7 personas, entre ellas Juana N., identificada por las autoridades como presunta líder de una célula dedicada al narcomenudeo en la zona poniente de la capital. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 900 dosis de aparente droga entre cocaína, marihuana y cristal, además también de un arma de fuego corta y diversos teléfonos celulares presuntamente utilizados para actividades ilícitas. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que las acciones fueron resultados de trabajos de investigación e inteligencia desarrollados de manera coordinada con la Fiscalía Capitalina. A través de redes sociales, el funcionario aseguró que la estrategia, busca debilitar a grupos generadores de violencia vinculados con la venta y distribución de drogas en la Ciudad de México. Las autoridades también detallaron que el primer cateo se llevó a cabo en un mueble localizado sobre Avenida Jardín, en la colonia Bosques, alcaldía de Álvaro Obregón. En ese punto fueron detenidos 2 hombres y 2 mujeres, entre ellos Juana N. En el lugar también, pues los agentes aseguraron alrededor de 100 dosis de aparente marihuana, aproximadamente también medio kilogramo de la misma sustancia a granel. A ello también se le suman 66 dosis de posible cristal y 2 teléfonos celulares. De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era presuntamente utilizado para almacenar y distribuir droga en distintas zonas de la alcaldía Álvaro Obregón. Una de las demarcaciones, donde las autoridades han identificado actividad constante de células dedicada al narcomenudeo. También se informó que otro de los detenidos, un hombre de 40 años, cuenta con antecedentes por violencia familiar y una carpeta de investigación por lesiones dolosas. En Tamaulipas, en seguimiento puntual a la agresión armada contra elementos del Servicio de Protección Federal, pues las autoridades de los 3 niveles de gobierno desplegaron un intenso operativo de acciones coordinadas que permitieron la detención de 2 sujetos directamente relacionados con estos hechos violentos. Durante esta intervención estratégica, las fuerzas del orden también lograron el aseguramiento de 4 armas y también un vehículo utilizado por los agresores para perpetrar el ataque. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó detalladamente que estos lamentables acontecimientos ocurridos en la franja fronteriza, donde los integrantes de esta corporación federal fueron blanco de una emboscada por parte de sujetos fuertemente armados. Las autoridades de seguridad también continúan trabajando de manera ininterrumpida y coordinada para identificar, localizar y detener a todos los involucrados en este atentado que vulnera la paz pública y el Estado de Derecho también en la región. De acuerdo con los primeros reportes oficiales emitidos por las autoridades de seguridad pública, los elementos federales, quienes se encontraban concluyendo su turno de servicio habitual y se dirigían a su base, se vieron involucrados inicialmente en lo que parecía ser un accidente de tránsito rutinario. En este percance vial, una camioneta particular los impactó de manera abrupta. Sin embargo, en lugar de detener la marcha para asumir la responsabilidad correspondiente, el vehículo sospechoso todavía
emprendió la huida a toda velocidad. Ante esta acción evasiva y altamente sospechosa, pues los oficiales iniciaron una persecución táctica por las principales vialidades del lugar. Fue precisamente durante este seguimiento ininterrumpido cuando los tripulantes de la unidad en fuga no mostraron sus verdaderas intenciones y comenzaron a agredirlos con múltiples disparos de arma de fuego, transformando un aparente incidente vial, un enfrentamiento armado de extrema peligrosidad que puso en máxima alerta a las corporaciones locales. La situación de riesgo y tensión escaló rápidamente a un nivel crítico cuando en medio de la vertiginosa persecución por las calles tamaulipecas, arribó al lugar de los hechos una segunda camioneta tripulada por diversas personas con equipo táctico, quienes sin mediar palabra también pues activaron sus armas de fuego de grueso calibre en contra de las unidades oficiales del Servicio de Protección Federal. En la mañana de este día, operativos terrestres del ejército mexicano en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa y Tamazula, Durango, derivaron el aseguramiento de vehículos, armamento también y equipos tácticos presuntamente vinculados a operaciones delictivas en la región limítrofe entre ambos estados. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, personal militar localizó 5 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, abandonados en distintos puntos de difícil acceso de la sierra. En el interior de las unidades se encontraron 5 cargadores, 316 cartuchos de diversos calibres y también 43 artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron desactivados por especialistas en manejo de materiales de riesgo. Durante la revisión se aseguraron también 5 kilos de marihuana, 16 chalecos tácticos, 37 placas balísticas, así como también 9 cascos y varios ponchallantas utilizados para impedir o retrasar el paso de corporaciones de seguridad. En la zona se ubicaron además 12 drones inhabilitados presuntamente empleados para realizar vuelos de observación y alertar movimientos de autoridades en la región serrana. Todo el material asegurado fue trasladado para su clasificación y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, quien integrará las carpetas correspondientes. La zona montañosa que conecta Badiraguato con Tamazula ha sido considerada durante años un punto estratégico para grupos delictivos debido a su geografía de difícil acceso y a las rutas que comunican comunidades serranas entre Sinaloa y Durango. El hombre que fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el sector Alameda continúa sin ser identificado. Su cuerpo permanece en el área de resguardo del servicio médico forense, donde el personal pericial realiza los procedimientos correspondientes para confirmar su identidad tras el violento suceso. Este ataque armado estuvo ocurriendo alrededor de las 10 horas de la noche en el cruce de las calles Privada del Pino y Ceiba, al norte de Culiacán. Vecinos de esta zona residencial estuvieron reportando detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia locales. Esto movilizó de inmediato elementos del ejército mexicano, quienes al arribar al sitio confirmaron que un hombre había sido ultimado. La víctima vestía ropa de color oscuro y no portaba documentos que permitieran identificarlo en el lugar de los hechos. Tras el acordonamiento inicial para preservar la escena del crimen, los militares notificaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Esta autoridad abrió la carpeta de investigación, realizó el levantamiento del cuerpo y mantiene abierta la indagatoria a la espera de que algún familiar acuda a reclamarlo. Este incidente se suma a los recientes hechos de violencia que han impactado a la comunidad en la zona norte de la capital sinaloense. La seguridad en sectores como Colonia Alameda y alrededores se ha convertido, en prioridad para las fuerzas especiales también. Eso se debe a la preocupación constante de los residentes por los delitos de alto impacto que alteran la tranquilidad de las familias culiacanenses. Ya por último, querido auditorio, vamos a platicarnos sobre un patrón de crueldad. Entre 2024 y 2026, Sinaloa registró una secuencia de hallazgos que revelan un patrón de extrema crueldad ligado a la disputa interna del cártel de Sinaloa. En Culiacán, los primeros casos mostraron cabezas humanas abandonadas cerca de escuelas, parques y zonas familiares. Esta situación afectó directamente la tranquilidad en sectores emblemáticos como la Colonia República Mexicana y el Parque 87. Con el tiempo, la violencia criminal escaló hacia métodos más elaborados y perturbadores en la región. Los habitantes han sido testigos de la aparición de hieleras en espacios públicos y restos calcinados. Además, se reportaron cuerpos desmembrados en maletas o tambos de 200 litros y extremidades arrojadas en avenidas transitadas en la capital sinaloense. Entre 2024 y 2025, estos hechos violentos se extendieron a municipios vecinos como Elote y Navolat, donde las hieleras se consolidaron con un contenedor recurrente. Estas acciones muchas veces estuvieron acompañadas de mensajes que apuntaban a reacomodos internos. Incluso zonas residenciales exclusivas como el desarrollo urbano Tres Ríos fueron utilizadas
para abandonar restos, demostrando que la jerarquía urbana dejó de ser un límite y que cada hallazgo funcionó como advertencia o demostración de fuerza. Durante este 2026, la violencia incorporó elementos altamente simbólicos en localidades como Tepuche, Escuinapa y diversas zonas de Culiacán. En estos sitios continuaron apareciendo víctimas decapitadas dentro de hieleras. El sello más reciente surgió en mayo cuando dos jóvenes ejecutados en la capital fueron abandonados con un peluche de cerdo rosa, un patrón repetido en ambas escenas del crimen que expone la profundidad del conflicto armado.